Hubo una época donde todo era más lento, más simple, más real. No porque el mundo fuera perfecto, sino porque todavía teníamos tiempo. Tiempo para sentarnos sin hacer nada. Tiempo para conversar sin prisa. Tiempo para vivir sin que una pantalla nos exigiera atención cada 5 segundos. Esa época existió. Y quienes la vivimos, sabemos que algo se rompió. Algo se perdió en el camino. Entre el progreso y la modernidad, dejamos ir cosas que nunca debimos soltar. Cosas que nos hacían humanos. Cosas que nos conectaban con nosotros mismos y con los demás. Hoy vamos a recordar la vida antes de que lo arruinaran todo. Esos 15 momentos, rituales y sensaciones que extrañas profundamente, aunque a veces no sepas exactamente por qué. Porque no se trata de objetos, se trata de sensaciones, de rituales, de esa forma de vivir que ya no existe y que probablemente nunca volverá. Número 15. Las cartas escritas a mano. Había algo sagrado en recibir una carta que ningún mensaje de texto puede igualar. El sobre llegaba a tu casa. Lo veías entre las facturas y la correspondencia. Reconocías la letra antes de abrirlo. Y tu corazón se aceleraba. Cuando lo abrías, cada palabra había sido pensada, escrita con cuidado, a veces corregida. Podías ver dónde la persona había dudado, dónde había tachado algo, dónde había presionado más fuerte el bolígrafo porque sentía más intensamente. Las cartas olían a la persona que las escribía. A veces llegaban con manchas de café, con letras torcidas porque fueron escritas apuradas en un autobús, pero eran tuyas, completamente tuyas. Nadie más las leía. Eran un secreto entre dos personas separadas por la distancia pero unidas por el papel. Escribir una carta tomaba tiempo. Sentarse con papel y pluma, pensar qué decir, cómo decirlo, releer, dudar, volver a escribir y después esperar. Esperar días, semanas, a veces meses, para que llegara la respuesta. Esa espera era parte de la magia, era anticipación, era deseo. Las cartas vivían en cajas guardadas en el closet, las releías años después, y cada vez sentías exactamente lo mismo que cuando las recibiste por primera vez. El amor, la alegría, a veces el dolor, todo seguía ahí, preservado en tinta. Número 14. Las tardes sin planes. No había nada que hacer. Y eso no era problema. Era libertad absoluta. Te despertabas un sábado. No había actividades programadas. No había compromisos. No había expectativas. Simplemente salías a la calle sin rumbo fijo. Tocabas la puerta de un amigo. Y si estaba, jugaban. Si no, ibas a la casa de otro. O simplemente caminabas, observabas, existías. Las tardes se estiraban como chicle. Horas y horas sin hacer nada específico. Conversando bajo un árbol, inventando juegos que no tenían reglas claras, explorando calles que ya conocías de memoria, pero cada vez descubrías algo nuevo, un detalle, una grieta, una historia. No había necesidad de documentar cada momento, no había necesidad de compartir lo que estabas haciendo, no había necesidad de demostrarle al mundo que estabas vivo, que estabas feliz, que estabas haciendo algo, simplemente vivías, y eso era suficiente. Era más que suficiente. El aburrimiento no daba miedo. Era el espacio donde nacía la creatividad. Era el momento donde tu mente vagaba libremente y de repente tenías una idea brillante, o una idea tonta. Pero era tuya. ¿Recuerdas la última vez que no hiciste absolutamente nada durante horas? ¿Sin culpa? ¿Sin sentir que estabas perdiendo el tiempo? ¿Sin pensar que deberías estar siendo más productivo? Número 13. Las conversaciones nocturnas en el teléfono fijo. El teléfono sonaba. Era para ti. Te estirabas el cable en espiral lo más que podías. Te metías al closet buscando privacidad. O te sentabas en el piso del pasillo, enroscando el cable entre tus dedos, y hablabas durante horas. No había videollamadas. No podías ver a la persona. Solo escuchabas su voz. Y de alguna forma, eso hacía que las conversaciones fueran más profundas, más íntimas. Porque no había distracciones visuales, solo dos voces en la oscuridad, conectadas por un cable. Hablabas de todo, de nada, de cómo estuvo tu día, de lo que comiste, de lo que pensabas hacer mañana, de tus sueños, de tus miedos, de esas cosas que solo se dicen cuando nadie más está escuchando, y el tiempo pasaba sin que te dieras cuenta, hasta que alguien más necesitaba el teléfono,
o hasta que tus padres te gritaban que colgaras porque ya era tarde. A veces te quedabas en silencio, y no era incómodo, era compañía, era saber que la otra persona estaba ahí, respirando del otro lado de la línea. No había necesidad de llenar cada segundo con palabras. Esas conversaciones construían amistades verdaderas, construían relaciones sólidas, porque no había distracción, no había notificaciones, no había otras 20 conversaciones sucediendo al mismo tiempo, solo dos voces conectadas por un cable. Número 12. Perderse y encontrar el camino. No había GPS, no había mapas en el teléfono. Si no conocías el camino tenías dos opciones: consultar un mapa de papel gigante que nunca se doblaba correctamente, o preguntar. Le preguntabas a alguien en la calle, y esa persona se detenía, te miraba, pensaba, y te daba indicaciones con las manos. Vas recto hasta la gasolinera, luego das vuelta donde está el árbol grande. Después sigues hasta que veas una casa azul. Y rezabas por recordar todo. A veces las indicaciones eran correctas, a veces no, pero era una interacción humana real. Era conexión con un desconocido que te ayudaba sin esperar nada a cambio. Y cuando te perdías de verdad, era una aventura. No era una tragedia. Era una oportunidad. Terminabas en lugares que nunca planeaste visitar. Descubrías calles nuevas, tiendas escondidas, restaurantes que no aparecían en ninguna guía, historias que no esperabas encontrar. Llegar a tu destino se sentía como un logro real, como si hubieras conquistado algo, porque lo habías hecho tú, con tu mente, con tu instinto, sin ayuda digital. Número 11. Las fotos que tomaban tiempo. Tenías un rollo de 36 fotos, 36 oportunidades, 36 momentos que podías capturar. Así que pensabas antes de disparar: ¿vale la pena esta foto? ¿Es un momento que realmente quiero guardar para siempre? No tomabas 100 fotos de la misma cosa esperando que una saliera bien. Tomabas una, quizás dos, y confiabas en que saliera bien. Y si no salía, era parte de la experiencia. Era aceptar la imperfección, y después esperabas. Días, semanas, a veces meses si eras olvidadizo. Para revelar el rollo, llevabas el rollo a la tienda, esperabas que lo procesaran, y cuando finalmente veías las fotos, cada una era una sorpresa, una revelación literal. Algunas salían borrosas, otras perfectas, y todas eran únicas, irrepetibles, porque ese momento exacto nunca volvería. Las fotos vivían en álbumes físicos con páginas que crujían. Las mirabas una y otra vez, las mostrabas a las visitas, contabas historias sobre cada una. Mira, este fue el día que fuimos a la playa. Llovió toda la mañana, pero al final salió el sol. Cada foto tenía un momento detrás, una razón de ser, una historia que merecía ser contada. Número 10. Los domingos en familia. El domingo tenía un ritmo diferente. Todo el mundo lo sabía. El mundo entero se movía más lento, más tranquilo. Como si alguien hubiera bajado la velocidad de la vida. La familia se reunía, sin excusas, sin negociaciones. Era obligatorio, pero también era deseado. Comían juntos, conversaban, compartían historias que ya habían contado 1000 veces pero que seguían siendo importantes. Los abuelos hablaban del pasado. Los niños escuchaban, aunque pretendían estar aburridos. La comida duraba horas, no porque fuera mucha comida, sino porque nadie tenía prisa por terminar. Entre plato y plato había conversación, había risas, había discusiones a veces, pero había presencia. Todos estaban ahí, realmente ahí. Después de comer, algunos se dormían en el sillón con el periódico sobre la cara. Otros jugaban cartas en la mesa. Los niños corrían afuera. Los adolescentes se quejaban de estar aburridos, pero secretamente disfrutaban la rutina. Y algunos simplemente se sentaban en el patio a mirar pasar el tiempo sin culpa. No había prisa. No había necesidad de estar en otro lado. El domingo era sagrado. Era para estar juntos, y todos lo respetaban sin cuestionarlo. Número 9. La música que tenías que buscar. Si querías escuchar una canción específica, tenías que buscarla, activamente, con esfuerzo, comprar el disco en la tienda, grabar de la radio con timing perfecto, pedirla prestada a un amigo y copiarla con cuidado. Y cuando finalmente la conseguías, la escuchabas completa, una y otra vez.
hasta memorizar cada letra, cada nota, cada pausa, cada respiración del cantante, porque era tuya, porque te costó conseguirla, porque era valiosa precisamente por su dificultad. Los álbumes se escuchaban en orden, de principio a fin, como el artista lo había planeado. Conocías todas las canciones, no solo los hits que pasaban en la radio, y algunas veces descubrías que tus favoritas eran las que nunca fueron populares, las canciones escondidas, las que solo conocían los que realmente escuchaban. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que escuchaste un álbum completo de principio a fin sin interrupciones? ¿Sin revisar el teléfono? ¿Sin hacer otras cosas? Número 8. Las despedidas en el aeropuerto. Antes podías entrar al aeropuerto sin boleto. Podías acompañar a la persona que viajaba hasta la puerta de embarque. Podías estar ahí hasta el último segundo, viendo el avión despegar por la ventana. Las despedidas eran ceremonias. Toda la familia iba. Se quedaban abrazados hasta que llamaban el vuelo. Lloraban sin vergüenza. Se prometían escribir, y luego se quedaban ahí, mirando, hasta que el avión se convertía en un punto en el cielo. No había forma de comunicarse una vez que la persona subía al avión. No había mensajes, no había videollamadas. Cuando alguien se iba, realmente se iba, y esa distancia era real, física, emocional, pero algo se perdió en esa facilidad. Se perdió el peso de la despedida. Se perdió esa emoción de realmente extrañar a alguien, de esperar días para saber cómo le va, de valorar cada carta, cada llamada, porque eran escasas. Número 7. Las noches de estreno de televisión. Había programas que todos veían al mismo tiempo. No había streaming, no había opción de verlo después. Si querías ver ese episodio, tenías que estar frente al televisor a esa hora exacta. Toda la familia se reunía. Apagaban las luces, nadie hablaba durante el programa, y cuando terminaba, había un silencio. Y luego explotaba la conversación. ¿Viste eso? No puedo creer que pasó. ¿Qué crees que va a pasar la próxima semana? Y al día siguiente, en la escuela, en el trabajo, todos hablaban del episodio. Todos lo habían visto. Era experiencia compartida. Era cultura común. Era algo que los unía. Número 6. Las llamadas que no sabías quién era. El teléfono sonaba, y no sabías quién era hasta que contestabas. No había identificador de llamadas. No había forma de prepararte. Solo contestabas y descubrías. A veces era una sorpresa maravillosa. Alguien que no habías escuchado en años. Un amigo de la infancia. Un familiar lejano. Y pasabas horas hablando, actualizándose, reconectando. A veces era alguien con quien no querías hablar. Pero contestabas de todas formas, y tenías que inventar excusas educadas. Lo siento, estoy ocupado en este momento. Desarrollabas habilidades sociales que hoy ya no necesitamos. Número 5. Los recreos largos sin supervisión. El recreo era sagrado. Era libertad absoluta. Los maestros se iban a tomar café. Los niños corrían salvajemente por el patio. Sin estructura, sin actividades organizadas. Sin adultos diciéndoles qué hacer cada segundo. Inventaban juegos, resolvían conflictos entre ellos, aprendían a negociar, a compartir, a liderar, a seguir, sin que un adulto interviniera constantemente. Si alguien se caía, se levantaba. Si había un problema, lo resolvían ellos mismos, y si no podían, entonces sí buscaban ayuda. Pero la primera opción era siempre resolverlo entre ellos. Número 4. Las enciclopedias en casa. Si tenías una pregunta, buscabas en la enciclopedia. Esos libros enormes que ocupaban un estante completo. Abrías el tomo correcto, buscabas alfabéticamente, y leías, y mientras buscabas lo que necesitabas te distraías con otras cosas. Leías artículos sobre temas que nunca habías considerado, aprendías cosas que no estabas buscando, desarrollabas curiosidad genuina. Había algo ritual en consultar la enciclopedia. Era trabajo, era esfuerzo, pero cuando encontrabas la respuesta, había satisfacción. Habías trabajado por ese conocimiento. Número 3. El ritual de comprar música. Ir a la tienda de discos era una experiencia. Caminabas entre los pasillos, mirabas las portadas, leías las listas de canciones en la parte de atrás, escuchabas recomendaciones del vendedor que conocía cada disco en la tienda. Cuando finalmente comprabas un disco,
Era una decisión importante. Costaba dinero que habías ahorrado, así que elegías con cuidado. Y cuando llegabas a casa, era un evento. Abrías el empaque con cuidado, leías las letras, miraba las fotos y luego lo escuchabas completo, sin distracciones. Ese disco se convertía en parte de tu vida. Lo escuchabas cientos de veces. Conocías cada rasguño en el vinilo, cada salto, y todo eso le daba carácter, le daba historia. Número 2. Las reuniones sin documentar. Las fiestas, las reuniones, los momentos importantes, sucedían y quedaban solo en la memoria. No había necesidad de tomar 50 fotos. No había necesidad de demostrarle al mundo que estabas ahí. Vivías el momento completamente presente. Bailabas sin preocuparte por cómo te veías. Reías sin pensar en capturar la risa. Conversabas sin interrumpir para tomar una selfie. Y al día siguiente recordabas. Y contabas historias. ¿Viste cuando pasó esto? ¿Te acuerdas de aquello? Y entre todos reconstruían la noche. Cada uno con su versión. Cada uno con sus recuerdos. Número 1. El silencio cómodo. Había momentos de silencio real, profundo, donde no había ruido de fondo, no había notificaciones, no había pantallas parpadeando, no había nada exigiéndote atención. Te sentabas afuera o adentro, en cualquier lugar, y simplemente escuchabas los pájaros, el viento moviendo las hojas, las voces lejanas de los vecinos, el sonido de tu propia respiración, y tu mente simplemente vagaba. Pensabas, soñabas despierto, procesabas, o no pensabas en nada. Y eso también estaba bien. El silencio no daba miedo, no te hacía sentir solo o improductivo. Era compañía, era descanso, era el espacio donde tu mente podía ordenarse sola sin interferencia externa. Estos 15 recuerdos no son solo nostalgia romántica del pasado, son testimonios de una forma de vivir que permitía conexión real, presencia genuina, capacidad de sentir profundamente sin necesidad de compartirlo inmediatamente con el mundo. Perdimos la paciencia, perdimos la capacidad de esperar sin ansiedad, perdimos esos momentos donde simplemente existíamos, sin necesidad de producir, de consumir, de compartir, de demostrar. Quizás no podamos volver a esa época, quizás no debamos. El tiempo solo avanza en una dirección, pero podemos recordar lo que valía la pena, y quizás, solo quizás, podamos recuperar algo de eso, un poco de lentitud intencional, un poco de silencio cómodo, un poco de presencia real con las personas que amamos. ¿Qué recuerdo de estos 15 te duele más haber perdido? ¿Hay algo que todavía intentas mantener vivo en tu día a día, aunque el mundo te empuje hacia la velocidad constante? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.